El Señor los bendiga, hermano. Nos gozamos, ¿verdad?, en poder compartir, ¿verdad?, la palabra del Señor y teniendo ese refrigerio, ¿verdad?, comienzo, ¿verdad?, de poder ver y ver cómo el Señor, ¿verdad?, está hablando en la vida de cada uno de nosotros. Y sobre todo, pues, doy gracias al Señor por la bendición que tuvimos este viernes, ¿verdad?, de la vigilia, ¿verdad?, en la cual pudimos ver cómo el Señor obró con nuestros jóvenes, especialmente, ¿verdad?, jóvenes que yo no me esperaba, ¿verdad?, su participación y la bendición que aún, ¿verdad?, teniendo algunas dificultades con el idioma, no hubo temor y hubo, ¿verdad?, ese gozo de poder compartir la palabra. Así que la gloria de Dios sea para nuestro Señor, ¿verdad? Qué bendición. Este salmo fue clasificado como uno de los salmos, de los 7 salmos penitenciales, ¿verdad? Hoy que vamos a compartir el salmo 32, ¿verdad? Entre ellos está el salmo 6, el salmo que vamos a compartir el 32, el 38, el 51, el 102, el 130, el 143. Este salmo, ¿verdad?, utilizado, ¿verdad?, utilizado en la ceremonia de expiación que celebran, ¿verdad?, todos los años el pueblo judío, si no me equivoco, en Yom Kippur. Así que vemos, ¿verdad?, en este salmo vamos a compartir la felicidad que produce el perdón de Dios. Yo no creo que tenga que añadirle mucho, ¿verdad?, ver, ¿verdad?, cómo la misericordia de Dios obra en nuestra vida y la diferencia que sentimos, ¿verdad?, cuando nos arrepentimos y le permitimos al Espíritu Santo, ¿verdad?, estar obrando en la transformación, esa transformación que solamente la puede dar, ¿verdad?, el Espíritu Santo a aquellos que reconocemos que somos pecadores y que venimos ante el Señor pidiéndole su misericordia, ¿verdad?, cómo nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar va cambiando día a día, que nosotros mismos nos vamos sorprendiendo. Por lo menos yo me sorprendo, ¿verdad? Y puse la nota aquí, que continuamos, ¿verdad?, con la serie de mensajes de dar gracias a Dios en todo, ¿verdad?, como estuvimos el domingo pasado, ¿verdad? Y hoy queremos compartir viviendo, ¿verdad?, estaremos viviendo la felicidad que produce el perdón de Dios. Dios quiere, Dios desea perdonar a los pecadores como lo hizo conmigo, ¿verdad? Ser compasivo siempre ha sido parte de la naturaleza de nuestro Señor. Y nos lo muestra el mundo, ¿verdad?, de una manera especial, de una manera espectacular, usa la palabra, ¿verdad?, cuando dio a su Hijo Jesucristo por la expiación de nuestros pecados, ¿verdad? Cuando vemos eso comienza a producir en nosotros, ¿verdad?, esa alegría, es como un peso, ¿verdad?, como si tuviéramos una carga que nos ha sido quitada. No tengo, ¿verdad?, no te debe pasar, pero yo no lo entiendo, ¿verdad?, pasar eso me invita a mí, ¿verdad?, que esté cansado sin trabajar, ¿verdad?, llevar mi yugo, ¿verdad?, estoy parafraseando, ¿verdad?, porque mi carga es ligera. El Señor quiere, ¿verdad?, que cuando tenemos esas cargas espirituales podamos nosotros descansar, vamos a usar la palabra reposar, no sé, pero aquellos, ¿verdad?, que en sus campos, allá en su tierra, tienen la llamada vaca, aquella tierra muy grande, que uno se pone en ella. Y yo siempre tuve dificultad, muchas veces di la vuelta, pero las pocas veces que lo puedo hacer, ¿verdad?, es como uno estar flotando en el aire. Y es así cuando empezamos a tener esa experiencia con el Señor y estamos como en el aire, estamos sostenidos con algo que nosotros humanamente decimos,
nos sostendrá, no nos sostendrá, pero el Señor sabe que nos sostiene, ¿verdad? Y son experiencias que uno va viviendo a través de esa misericordia del Señor. Este salmo nos muestra a ti y a mí ese plan divino de Dios para que nosotros podamos ser perdonados y podamos entonces ser partícipes de estar en su presencia por la eternidad, no siendo merecedores, pero Dios es misericordia plena. Hay 5 puntos importantes que quiero compartir sobre este salmo a través del mismo, ¿verdad? El primer punto de los versículos 1 y 2, ¿verdad? De la descripción de las bendiciones y misericordia de Dios. El segundo punto, ¿verdad? Los versículos 3 al 5, es la agonía de David antes de confesar sus pecados, ¿verdad? La agonía que tú y yo llevamos y teníamos cuando estábamos viviendo de esos pecados y no se lo confesábamos a nuestro Señor. El tercer punto, ¿verdad? Los versículos 6 y 7, es una enseñanza a nosotros conforme a la experiencia. Una vez que somos perdonados, cuando leemos y, vamos a usar la palabra, nos compenetramos en esa bendición de ser perdonados, vemos como David lo expresa y como nosotros a través de nuestra conducta lo expresamos también, y es algo en el cual lo que están alrededor de nosotros y lo conocemos ven la diferencia. ¿Estamos ahí aquí? ¿Verdad? Y es importante entonces nosotros no callar, ¿verdad? Y seguir testificando. En el punto 4, ¿verdad? Los versículos 8 y 9, es una respuesta divina sobre la vida del justo. Y los versículos, el quinto punto, los versículos 10 y 11, es una alabanza al Señor por su misericordia. Mire, no podemos nosotros dejar de expresar nuestra gratitud al Señor. Hay distintas formas de hacerlo, cada uno tiene su manera que el Señor pone en su corazón, pero no podemos retenerla. ¿Me entienden ahora? Tenemos que expresarla. Tenemos que expresarla porque de esa forma nosotros, aunque no lo entendamos, estamos nosotros llevando el plan de la evangelización que el Señor quiere. Y es a través de ese testimonio. Con ese testimonio nosotros estamos cumpliendo la gran comisión, porque estamos testificando. Y sobre todo con nuestro actuar. Y es por ello, ¿verdad?, que no debemos cansar ni desmayar y voy a usar la palabra, delegar lo que se nos hace difícil a nosotros, delegárselo al Señor para que el Señor pueda obrar. Estoy en el cambio de voz, ¿verdad? Cuando uno llega a ese lado, tú sabes cómo que la necesita. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a los versículos 1 y 2, ¿verdad? Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2 dice: bienaventurado, ¿verdad?, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren, no nos equivoquemos y cojamos, como dice en Puerto Rico, la boba equivocada, el autobús equivocado, el camino equivocado. ¿Ok? Cuando él dice bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, es porque Jesucristo pagó por nuestro pecado. ¿Estamos ahí? ¿Ok? Y ahora nuestra transformación, porque el Espíritu Santo va a estar logrando todo el tiempo en nosotros, va a haber ese cambio tan grande, el cual dice: y en cuyo espíritu no hay engaño, porque ya no es la ya la forma vieja tuya de pensar, la forma vieja tuya de actuar es totalmente diferente. Y dice: cuando recibimos y creemos en que Jesucristo es el único camino a Dios, vamos a gozar de esa promesa eterna a través de la fe de Jesucristo. Él pagó por
por nosotros. Búscame 2 Corintios 5:21 y dice, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí vemos que a través de ello, ¿verdad? Con el apóstol Pablo, ¿verdad? Quiere expresarlo, es lo que está diciendo el primero versículo, ¿entiendes? Que nosotros no éramos capaces, pero por la misericordia de Dios, ¿entiendes? Y cuando hablamos de la misericordia de Dios, debemos decir una vez bien grande, amén, porque Él en su misericordia nos perdonó cuando no debíamos nosotros ser perdonados por nuestra constante rebelión, ¿verdad? En Juan 14:6, ¿verdad? Que dice que, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre, sino que por mí, a través de mí. O sea, no me equivoquemos, el mundo está equivocado y cree y entiende de que puede llegar a Dios a su manera. Eso no existe. Hay una canción bonita del mundo, a mi manera, que parece una serie de disparates, pero no es la manera del Señor. ¿Estamos claros? Porque a veces me lo dieron, pero cuando nos empezamos decimos eso, yo que estoy diciendo que yo estoy cantando, hermano. Miren, tenemos que tener cuidado a veces lo que nosotros cantamos. ¿Por qué? Yo solo digo, yo un cantante del mundo que para mí su voz y las canciones que él cantaba, para mí era lo máximo. Es mi inglés, ok, así que aquí, pues, yo me idea tan bonita, pero cuando salgo del ejército, me pongo a oír la canción, y no sé por qué, pero parece que papá Dios ya estaba diciendo, se llama La Ilaha, algo así. Y cuando vi el mensaje final, que deja muy tan grande como que matar, y le digo, ¿qué es esto? ¿Qué disparate? Y yo, miren, el mensaje de la política, y a la hora de hacer el centro, ¿estamos claros? Y tenemos que tener cuidado porque a veces nos envolvemos y estamos, miren, a veces el error es grande, me río, porque he visto personas caminando con una camisa por ahí en el planeta que dicen unos disparates y la gente no sabe porque se vio bonita y cuando te lleva el Señor a la mano, tú te explicas que algo no vuelta, ¿entiendes? ¿Ok? Pero no la playera de nosotros, la gente no se pensaba que no, estamos ahí, estamos claros, ¿verdad? Pero eso ocurre, entonces nosotros debemos tener ese cuidado, ¿verdad? Porque sin querer, como dice el Chapulín, sin querer queriendo, cometemos los errores. Y entonces estamos en esos problemas, ¿verdad? Dice, nuestros pecados son perdonados, quitados, borrados, ya no hay cargo contra nosotros. ¡Qué alivio, hermano! ¡Qué alivio, hermano! Amigos que nos escuchan, ¿verdad? A ver la red, ¿verdad? Que quiero darle saludos y de hecho quiero adelantarle que la vigilia del 16, va a ser el Ministerio de la Dama, va a ser transmitido, así que tengo que decirle aquí, porque pongan los anuncios después, ¿verdad? Cuando lo vean, se lo digo. Amén. Así que ya lo saben. Es importante, ¿verdad? Que la bendición y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros, lo vemos en este salmo. Los versículos 3 al 5, ¿verdad? Dice, mientras cayesen me hicieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vemos como aquí el salmista, como David, ¿verdad? Expresa esa carga del pecado. ¿Okay? Mientras cayó ese pecado, como su vida estuvo en una miseria. ¿Okay? Y mientras nosotros caímos, miren, amigos y amigas, mientras nosotros no confesemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, estamos callando nuestro pecado. Estamos nosotros sin querer, sin darnos cuenta, estamos ofendiendo a Dios y nos estamos separando de Dios. Se lo digo por experiencia propia. No estoy diciéndolo porque alguien me lo dijo, alguien me lo contó. Yo lo viví. ¿Entiendes? Y la bendición de poder confesar ese pecado, reconocerlo, me ha dado la libertad a mí ahora
de poder, ¿verdad?, sin ser merecedor, poder testificarlo a otros para que todavía tengan la oportunidad de confesarlo y arreglar su vida. La vida que era un desastre de ustedes, la vida que era un desastre mía. Dice, y es como un malestar, y es como una vida que estamos viviendo todo el día, no por un momentito, sino que es constante. Y debemos despertar. La palabra que Dios quiere que nos despertemos. Versículo 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. En otra palabra, que las cosas cada día nos pasan peores. Y cada día van a ser peores cuando nosotros estamos alejados del Señor. ¿Entiendes? Y te digo una cosa, dice aquí, hace una ilustración que me llama la atención, le dice: se volvió mi verdad en sequedad de verano. En otras palabras, cuando tú ves ese verano que es tan caliente y donde las matas, donde las plantas se secan, imagínate tú, donde ese sol te consume. O sea, hace esa comparación, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que entiende cómo la Biblia, la palabra de Dios, está escrita en una forma que, miren, no hay manera de tú poder decir que Dios no te está hablando. A ver, no hay manera, no hay forma, ¿entiendes? Porque está tan explícita, ¿verdad?, que es difícil poder huir y no va a poder huir. Yo no pude huir. Gracias a Dios que por su misericordia me perdonó. El versículo 5 dice, el 32:5, sigue diciendo, dice, ¿lo tienes ahí? El 22:5, ahí lo tengo. Dice: mi pecado te declaré, mi pecado te declaré y no descubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren, no sé, pero cuando yo tuve ese confrontamiento con la palabra del Señor y pude realizar y pude ver que lo que yo hacía, yo estaba engañado. Pero que el engaño no era yo mismo, no era de otro. Aquí hay algo que quiero compartir con ustedes, que se encuentra, ¿verdad?, en la experiencia que tuvo David en la segunda de Samuel. Vamos a segunda de Samuel un momentito. No lo vamos a leer todo, es el capítulo 12. Pero quiero traerlo a colación porque a veces no percibimos lo que Dios nos está hablando a nosotros a través de alguien. Dios nos presenta su palabra, pero como somos cabecedura, ¿verdad?, o cabecipón, como digamos nosotros, ¿verdad?, estamos cerrados, no podemos verlo. Dios, en su misericordia, va a utilizar a alguien o una circunstancia para mostrarnos lo mal que estamos haciendo. Porque cuando estamos envueltos en el pecado, mi hermano, estamos ciegos. Y vemos aquí como Dios utiliza a Natán. Mire, este personaje, vamos a ponerlo en los zapatos de los calzados de él. Dios le habla y Dios le dice: vete a hablar con mi rey. Usted sabe hablar con un rey, el cual usted sabe que tiene, entre comillas, las autoridades, ahí por quitarte, matarte, ¿ok? De echarte a un lado, de ponerte un calabozo, o como digo, y decirle lo mal que está haciendo. Porque como estaba ciego al pecado, como estoy yo ciego al pecado, y el Señor mandó un Natán. No sé a qué Natán mandó el Señor a hablarte a ti y a hablarte a ti. Pero yo sé que hubo no solamente un Natán, hubo bastante Natán. ¿Okay? Pero que hasta que el momento el Señor busca
toda la forma de ilustrarte lo que estás haciendo. Y entonces cuando llegue ese momento que Natán tuvo que hacer un cuento a David para que David entendiera, y aún así David no entendió, y David dijo: mira que hombre normal ese, estamos en los versículos 1 al 4, ¿verdad? Vemos entonces que David aún no entendió, y entonces David dice: pues mira, ese hombre vamos al versículo 5, no sé qué es 12:5 para él dice: entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre y dijo: vive Jehová, que el que está listo es digno de muerte. Es que nosotros nosotros jugando a otros, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Jugando a otros son unos campeones. ¡Qué chévere! Aquí voy yo. ¿Me entiendes? Pero oye, cuando ve uno, entonces uno como que baja la cabeza, dice: ay Señor, versículo 6. Y ahí es donde viene algo muy importante. Dice que y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Volvemos otra vez, decimos, nosotros para jugar a otros, mire, somos unos campeones, tenemos una fraseología que no hay, mire, poeta que se queda corto al lado de nosotros. ¿Estamos ahí? Pero el versículo 7. Ay, entonces dijo Natán, y ahí viene que tener su palabra puesto. Natán dijo a David: tú eras aquel hombre. Y antes, tú te imaginas ese aguacero, ese churrasco que cae encima a David. Y si así he dicho yo, Padre de Israel, yo te vi entonces que viene. Gloria a Dios. Perdón. Ahí es donde vemos entonces cuando te presentan a ti el pecado tuyo y usa la frase, ¿verdad? Y te desnudan completo. Te dejaron ahí no hay ropa menor, hay que quedarte tal como la hiciste. Cuando te sacaron así de tu mamá, así no quedaste. Oye, yo no sé, pero yo me imagino a David en esos momentos. Y no solamente Natán le dice y le hizo el cuento, porque a veces no tenemos que hacer ese cuento, pero después viene el cuento con detalle, ¿okay? La consecuencia de esa vida que tú llevabas, porque miren, hay consecuencias, ¿okay? El Señor es suficiente, te perdona, nos da la vida eterna, pero hay una consecuencia que se paga por tu mala conducta, sea por enfermedad, ¿okay? Sea por la pérdida de un familiar, ¿okay? Sea lamentablemente que Dios no quiera, por un accidente que tu causa y no te alguien. Pero sabes una cosa, que con tu conducta, tú no tienes un vehículo, tú tienes un camión que le estaba pasando por encima mucho, ¿okay? Y no puedes decir eso, tristemente lo voy. Y ahí es cuando viene la consecuencia. El vicio de fumar a mí me causó cáncer de pulmón. Dios me liberó de él, pero mi liberación ya nunca la fue la misma. Y yo me reí del mundo. Ya es una frase, ¿verdad? No sé, uno la conoce, creo que no por la edad, pero yo decía, cuando me decían del fumar, yo soy 7 años. ¿Entiendes? No sé qué se me decía, esa es la tuya. Pero así me ignorancia de uno, ¿entiendes? Uno se ríe, uno se programa, hasta llega la ignorancia. Y Natán no cayó. Amigo y amiga, que me escuchan, presente, están en la verdad. Cuando la palabra del Señor te llega a ti, escúchala. Abre tu corazón, abre tu sentimiento. Reconoce que lo que el Señor te está trayendo a ti es palabra de Él. Que te lo trae el hermano de Claudio Dominical, que te lo trae una alabanza del Señor, que la experiencia de tu naturaleza de Dios, ve ese Dios tan grande, te está hablando. Ríndete. ¿Entiendes? Ríndete. Yo me rendí. ¿Entiendes? Que me fue de un todo claro, que nadie quiere darme yo, y nadie quiere darme tradiciones. Nadie quiere dejar de cuenta una forma de vivir que creía que estaba bien. Pero Dios quiere que haya ese rendimiento. Dios quiere que tú y yo nos liberemos y que podamos nosotros
tener ahora el conocimiento de la verdad, y la palabra dice que la verdad nos hará ¿qué? Nos hará libre. Y es importante entonces que cuando ese Natán venga a tu vida, o esa Natana venga a tu vida, ahora que te hable y te despierte y te deje saber las conductas tuyas que no le agradaron a Dios, pueda ser liderado y va a ser liderado como nosotros fuimos liderados, ¿verdad? Y hay que reconocer eso. Que el pecado sí es que está, dice, ¿verdad? Hay varias maneras que el pecado te ciega, ¿verdad? La soberbia de la persona, ¿verdad? Que yo puedo tomar mis propias decisiones, yo puedo hacer lo que me da gana. Segundo punto, ¿verdad? Las tradiciones familiares y religiosas, que son las que realmente más afectan a las personas, teniendo la misma Biblia, esa tradición, ¿verdad? No la sigue la palabra como debe ser, ¿entiendes? También, ¿verdad? El trabajo viene de una de las áreas donde más afecta a la relación del hombre con Dios. ¿Estamos claros? ¿Okay? Y las diversiones, las cosas del mundo, el dinero, etcétera, etcétera. Si seguimos, nos vamos a terminar. En esa confrontación Natán con David pudo reconocer, ¿verdad?, su pecado y confesarlo. En el versículo 13, vemos como aquí entonces David dice, ¿verdad? Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Miren ese gran Dios perdonador. Miren, aprovechen el especial, ¿verdad? Es tiempo que nosotros hablamos nuestro corazón, Señor. Es tiempo que no hay quien lo haga. ¿Entiendes? Mira cómo rápidamente en esa confesión del pecado te garantiza, ¿ok?, que tu pecado ha sido perdonado, como digo en el versículo 1 y 2, ¿entiendes? Y no solamente que ha sido perdonado, sino que te da ahora la oportunidad de poder vivir la vida eterna que Dios te prometió desde el momento que te va a morir. Amén. Y dice: no morirá. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado conforme a la imagen de Dios, eterno, santo. Por lo tanto, da cuenta, el hombre siendo creado eterno, si el hombre no agrada a Dios, va a ser eterno, pero separado de Dios en el castigo. Si el hombre reconoce la autoridad de su vida, reconoce que es pecador y lo acepta como su Salvador personal Jesucristo, entonces su vida es eterna, ¿ok? Y es eterna con el Señor por siempre. Y es necesario e importante que nosotros podamos. Y más adelante va a decir que en los versículos 14 al 20 vemos la situación en que David vivió como consecuencia del pecado, ¿verdad?, que dijo que tuvo, ¿entiendes? Él le pidió a Dios que lo perdonara, que le diera la vida, ¿verdad? Pero cuando Dios le hace una determinación, es la mejor decisión. Y vimos, ¿verdad?, como David hizo una serie de sacrificios, ¿verdad? Y cuando se enteró que Dios murió, vamos a ver el versículo 19, 12 al 19. Dice: mas David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, porque dijo David a su siervo: ha muerto el niño. Y ellos respondieron: ha muerto. Versículo 20. Dice: entonces David se levantó de la tierra, se lavó y subió, cambió su ropa, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comida. Sigue con el 21, que no se lo leí, pero vamos a seguir un momentito. Dice: y dijeron sus siervos, porque ven una cosa bien grande, ¿ok? Cuando nosotros reconocemos la autoridad de nuestra vida y viene este momento en que entonces nosotros nos agradamos con la decisión de Dios, aún no estamos de acuerdo, porque por una cosa muy importante, o sea, no podemos estar de acuerdo con respecto a Dios, ¿entiendes? Pero nos sometemos a su voluntad, ¿verdad? Dice Dios del cielo: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, viviendo aún, ayunaba y lloraba, y muerto él, te levantas y comiste pan. ¿Entiendes? Versículo 22. Dice:
Y él respondió, viviendo ahora el niño, yo lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y viviré el niño? Porque a veces nosotros ahora el pecado, ¿verdad? Y la condenación en pecado, te digo al Señor, mira Señor, perdóname, pero yo quisiera él. Todavía estamos en un libro largo, ¿no entendés? Estamos bien claros. ¿Ok? Versículo 23. Dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Pero miren esto bien bonito, quiero ver esta frase primero. Yo voy a él, mas él no volverá. Y le pasamos a ustedes, porque recuerden que cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, vamos a encontrar que ellos se han querido. Ellos vinieron primero a los otros, no pueden regresar. ¿Me siguen ahora? Pero nosotros sí vamos a estar con ellos, ¿ven? Estamos ahí. ¿Te acuerdas en San Lorenzo cuando Pablo lo claramente, ¿verdad? Que dice, no entristezcamos, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? Que partieron primero de nosotros, tú estabas fraseando, ¿verdad? Porque dice que acabarán la trompeta, etcétera. Así que vemos cómo el salmista aquí, voy a usarlo en su máxima expresión, entiende, reconoce y se acuerda. Vamos al tercer punto. Dice así, el tercer punto, los versículos 6 y 7. Dice así, el versículo, vamos ahora nuevamente al Salmo 32, los versículos 6 y 7. Y dice así, el versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, mi guarda de angustia, con cántico de liberación me rodearás. Con canto de liberación. Qué bonito nosotros poder, ¿verdad?, expresar esa bendición, ¿verdad?, de nosotros ahora sentir ese gozo de tener esa seguridad de que sabiendo como que vengan dificultades, Dios nos va a sostener, nos va a proteger, nos va a cuidar. Isaías 55:6, Isaías, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, buscad a Jehová mientras pueda ser que hallado, llamarle en tanto que está cercano. Eso, amigo y amiga, todo el día es hoy. Cada día el Señor nos habla para que nosotros llevemos un mensaje y puedan ustedes tener la misma bendición que y que cada uno de los hermanos que estamos aquí, que hemos aceptado al Señor, el Señor nos ha bendecido. Luego, no somos perfectos, cometemos errores, pero no cometemos horrores como cometíamos antes. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de nosotros, ¿verdad? En Mateo 6:6, ¿verdad?, que es un pasaje que usted dice mucho, ¿verdad? Es importante entonces tú que separar ese tiempo siempre para vivir, ¿verdad?, en esa comunión con el Señor. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público, ¿verdad? Y después va a te habla sobre la importancia, ¿verdad?, de la oración, ¿verdad?, del Padre nuestro, de una enseñanza, ¿verdad?, de la provisión y del amor de Dios. Cuando vemos en este versículo 6, ¿verdad?, dice que oraré a ti en tu santo templo, orar mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Ciertamente el deseo de mucha agua no llegará a él, y eres tú mi refugio, mi guarda de angustia. Cuando, ahora mirando la palabra, tú eres mi refugio, hay un corito que no sé si lo cantamos, no sé si ustedes se recuerdan, van a recordarlo, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, separa mi Señor una roca de refugio, a donde acuda yo continuamente. Has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca, Señor, y mi fortaleza. Porque tú eres mi roca, Señor, y mi fortaleza. Sé para mí, Señor, ¿verdad?, esa roca de refugio, que podamos nosotros
tener ese cántico, esa expresión de gratitud a nuestro Señor constantemente y que lo comportamos con otros, lo compartamos con otros es bien importante y vital. El punto 4 del versículo 8 y 9 dice, el Salmo 32, versículo 8 y 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oye, mira como que esa misericordia es tan grande que no solamente nos sigue dando la instrucción, ¿verdad? Sino que nos da esa seguridad de que Él nos va a preparar a través de la palabra, ¿verdad? Él, en Juan 5:39, el Señor le dice, ¿verdad? A su discípulo, ¿verdad? Dice, escudriñad la Escritura, voy a tratar de parafrasear. Dice Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras, dice, la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. O sea, cuando tú profundizas en la palabra del Señor, es una relación más íntima de lo que la vida que tú estás viviendo, que gracias por el amor, ¿verdad?, de Dios hacia nosotros, nos da Jesucristo, ¿verdad?, para que nos diera el Espíritu Santo, ¿verdad?, vamos nosotros a poder vivir esos momentos, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:16, mira si no lo pueden conseguir, 2 Timoteo 3:16, dice así el apóstol Pablo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17. Versículo 17. ¿Lo tiene? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena oración. El Espíritu Santo te transforma, cuando el Espíritu Santo te guía, cuando el Espíritu Santo constantemente está trabajando en tu vida, entonces tú vas a llegar, sabemos que la perfección no va a encontrar donde Dios que llega su presencia, pero ahora está encaminado a mostrar esa diferencia en tu vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces pueda, a través de lo que tú estás haciendo, glorificar al Señor con la obra que tú haces. Y la obra que nosotros hacemos, ¿verdad?, es necesaria, servicio a la comunidad, servicio a los hermanos, cuando tiene circunstancias especiales, ¿verdad?, un hermano necesita el apoyo, sea económico, sea espiritual, ¿entiendes? Ahí está uno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te capacita a ti para poder hacerlo, no por tu propia habilidades, porque no las tenemos, ¿entiendes? Es por el Romanos 12, 1 y 2. No sé si la pude poner al final ahí. Lo tiene, Romanos 12. Dice, Romanos 12, 1 y 2. Dice así. ¿Lo tiene dentro? Los Romanos 12, los Romanos 12, 1 y 2 dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuevamente el Espíritu Santo como obra, ¿verdad?, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra palabra, cuando el Espíritu Santo nos dirige a nosotros, sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Estamos bien? Sigue el quinto punto, y con eso ya casi terminamos. Dice versículos 10 y 11 en el Salmo 32. Versículos 10 y 11 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea misericordia. Antes de eso, perdón, dame el 9, porque ahí nos da un pequeño, ¿verdad?, como dice, como
Que no volvamos a lo que éramos antes. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque así no se acercan. En otras palabras, no seas terco, no seas terca. Yo, pastor, no seas terco, no vuelva otra vez, ¿entiendes? Así a eso. Y que usted comparando con una que necesita que alguien lo domine para poder, ¿verdad? Y gracias al Espíritu Santo, entonces nos ayuda. Vamos al versículo 10 ahora, en el cual, ¿verdad?, se alabanza al Señor por su misericordia. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Versículo 11. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justo y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Juan 4, 23 y 24. En el Evangelio de Juan, ¿verdad?, nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si usted entra por esa puerta aquí y mira hacia arriba, ¿verdad?, ahí está ese mensaje, ¿verdad?, de la importancia de venir a su casa y adorarlo, ¿verdad? Y en Romanos 2, el apóstol Pablo, ¿verdad?, hace una enseñanza muy importante que nosotros debemos de seguir, en la cual, ¿verdad?, nos dice Romanos 2, 5 al 11, dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Advertencia de Dios para el versículo 6. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Ok? Conforme a sus obras, ¿obras quiere decir? La resistencia a no reconocer la autoridad de Jesucristo en tu vida. Versículo 7. Dice, vida eterna, y entonces, mira que dice, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Buscan bien y gloria a través del Espíritu Santo, que glorificamos al Señor, la inmortalidad, porque vamos a ser eternos. Versículo 8 dice, pero ira y enojo, yo le trata de señalar a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que me obedecen a la injusticia, a la negativa de no reconocer la autoridad de Jesucristo. Versículo 9 dice, tribulación angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente y también al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción, ¿ok? Al que hace la maldad. Versículo 10, tribulación está refiriendo, ¿verdad?, al castigo que van a tener los que estén vivos en el momento en que venga el rapto de la iglesia y entonces lleguen esos 7 años de tribulación, 6 y medio de tribulación y 3 y medio de la gran tribulación. Versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. En otras palabras, de que nadie tiene excusa de decir que Dios no me quiso a mí, porque yo era o era puertorriqueño, o era de Nicaragua, o era brasileño, o era de Guatemala, o era de México, ¿entiendes? ¿De qué otro país tenemos aquí? ¿De otro país? Incluso otro país que tenemos representado, ¿verdad? Puerto Rico y cerca de esta. Así que ahí no hay excusa. Estamos bien claros, porque Dios no hace acepción de personas. Y cerramos, ¿verdad?, con Apocalipsis 21:3, esa promesa, ¿verdad?, en el cual dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, y esto a mí me llega profundamente, dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dice, he aquí yo hago todas las cosas que nuevas, ¿ok? Como hizo en la creación, ahora de todo nueva nuevamente. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras no son del pastor Jonathan Colón, estas palabras son de la palabra de Dios. Amigo y amiga,
es el momento de hacer y tomar la decisión de arrepentir. Es el tiempo de la obediencia al Señor para que en actos de obediencia reconocer que somos pecadores, como dice yo, y ahora podemos reconocer que es pecador, y que Dios está con los brazos abiertos cuando murió en la cruz de Calvario por mí, y que hay unas almas que son, vamos a usar la palabra simbólica, porque las almas no tienen ningún valor, ¿estamos claros? Pero el acto de obediencia de la enseñanza de Jesucristo y ir a ella es el factor importante. ¿Okay? Es donde verdaderamente tú lo reconoces. El llamado está. ¿Quieres obedecer ese llamado? Es una decisión tuya. Pero yo como ministro, como hijo de Dios, como hombre cristiano, tengo que obedecer a el mandamiento de la gran comisión que Dios nos dio. Y no me cansaré todos los días de hacer ese llamado. Decisión tuya, puedes hacer en este momento, gloria a Dios, ¿verdad? Si no, puedes acercarte a este pastor, ¿verdad? Y hablar, y a la luz de la palabra, ver, ¿verdad? Lo que Dios tiene en tu plan. La decisión es tuya. A mí se me hizo difícil, pero gracias a Dios que pude tomarla. También, ¿verdad? El llamado es, ¿verdad? A la luz de que volvemos de esa misericordia de Dios, ¿verdad? Que tuvo con David, que tiene contigo y conmigo ahora, ¿verdad? Reconciliarse. Si hay alguien, ¿verdad? Que pide al Señor, ¿verdad? Pedirle que lo perdone, que quiere nuevamente reintegrarse a servirle, ¿verdad? Este es el momento. Puede pasar al resto de la lengua, ¿verdad? Que quiera tomar la decisión, ¿verdad? Del bautismo. Este es el momento para poder nosotros, ¿verdad? Orar, pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude a poder nosotros servirle en espíritu y en verdad. Y también por el llamado, ¿verdad? Aquellos que han cogido vacaciones, que ya es tiempo de parar las vacaciones y trabajar para la obra del Señor. Las vacaciones se acabaron. Recuerda el día cuando se escondió, que decía, no, Señor, mira que me escondió. Después de hacer el milagro aquel contra aquellos profetas, se escondió. Si usted no, en el ministerio de vacaciones, ¿ok? Tenemos que servir al Espíritu. Ese es el llamado. Oramos por ellos, ¿verdad? Aquellos que necesitan oración, por el motivo que sea, podemos aprovechar estos minutos y orar y pedir la bendición del Señor. Ahora, damos gracias, Señor, por este día, por la bendición de tener el pueblo. A un Dios poderoso, Dios te amó,